capítulo 4 del libro Hechos de los Apóstoles. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer del versículo 1 al 14. Vamos a leer bastante para que veamos de qué se trata lo que es este hecho. Leámoslo en el nombre de Jesús. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste podía haber sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Tomen su lugar, hermano. Tenemos lo que es el testimonio de la grandeza y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que les reconocían que habían estado con Jesús. Aquellos cobardes ahora dejaron de ser cobardes. Ahora hablan con todo poder, mostrando lo que es la grandeza y el poder de Dios. El libro de Hechos de los Apóstoles, ya sabemos, es el único libro histórico del Nuevo Testamento que tenemos. Lucas, un escritor gentil que Dios lo usó grandemente para escribir este libro, del cual es clave aquí, pues nos dice cómo se desarrolló la iglesia primitiva, y a la vez nos dice cómo ser salvos. Y no solamente eso, aquí es donde hallamos abiertamente esa fórmula del bautismo en el nombre de Jesús.
Aquí lo hallamos en este libro abiertamente más que en cualquier otro libro, de cómo se obtiene ese plan de salvación del hombre. Y aún con todo esto tan claro que está en las Escrituras, ¿cuántos se meten a porfiar que no es así? Pero, amados hermanos, esto no es del que quiere, sino es del que Dios escoge para que conozca de su palabra, que entienda su palabra y a la vez ser testigos de Él en cuanto a lo que es la vida eterna. Tenemos aquí que en los evangelios se nos narra todo lo que fue el ministerio del Señor Jesús. En el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice cómo ser salvos. Y en las epístolas, estas nos dicen cómo mantenernos dentro de la salvación. Por lo tanto, hermanos, por algo la Escritura es inspirada por el Señor. Todo está puesto en su lugar. No hay nada que podemos contradecir y decir, esto lo escribieron mal. Debieron haberlo escrito en medio, no al principio. Debieron de haberlo escrito por último, no por primero. La dirección de Dios es la única valedera. Cuando el hombre se deja verdaderamente de que Dios lo use, todo esto no hay ningún error, ni para entenderlo, ni para leerlo, peor para escribirlo. Estos hombres, estos escritores, estaban en la dirección del Espíritu Santo. Todo lo que ellos escribieron, todo es en un beneficio para nosotros, para la iglesia, para aquel que verdaderamente busca la salvación. Aquí la encuentra. En este libro de los Hechos encontramos esa historia de cómo los discípulos trabajaron, cómo predicaron, las multitudes que fueron bautizados en el nombre del Señor. Todo lo tenemos como un testimonio para nosotros que hemos alcanzado, por decirlo así, los últimos días de lo que es la gracia de Dios. Porque realmente, hermanos, cuando se lee el libro de Apocalipsis, sabemos por medio de la historia cómo va. Estamos tan cerca de terminar esta carrera que hemos empezado. Por algo el Señor dice que vendrá como ladrón de noche. No va a haber ningún aviso, pero los acontecimientos son un testimonio para cada uno de nosotros. Muchas veces leemos el libro de Apocalipsis y pronto empezamos a leerlo, lo cerramos, no lo entiendo. Sí, realmente los exégetas han tropezado por tanto simbolismo que se encuentra ahí, pero, hermanos, Dios es la forma como va a hacer entender al entendido en cuanto a su palabra bendita. Aquellos que someten sus vidas al Señor, verdaderamente hay una luz para ellos cuando se estudia la Escritura. He escuchado muchas personas en cuanto al libro Apocalipsis y dicen, me da miedo leerlo. ¿Por qué le puede dar miedo si le está dando una luz de cómo va el tiempo de la Escritura?
Por lo tanto, es necesario prepararnos para lo que es la venida del Señor y el fin de los tiempos. Tenemos en este capítulo 3, el anterior del que hemos leído, hallamos el primer milagro que realizaron los apóstoles allá en el templo. Tenemos aquí de cómo se dio todos estos acontecimientos. Fue la sanidad de este cojo de nacimiento del cual se nos habla y del que hemos leído. Pedro y Juan subían juntos a orar al templo, a lo que era la oración principal. La oración principal en Israel era la hora novena del día. Para nosotros son las 3 de la tarde. Era la hora que el pueblo de Israel hacía la oración principal para lo que era el pueblo. Ahora Pedro y Juan iban a orar al templo, pero los discípulos habían estado encerrados por miedo desde que crucificaron al Señor. Hubo un encerrón en ellos que no salían a la calle por miedo, porque todo era una amenaza para ellos. Todos los 10 días después de la resurrección del Señor, vino el Espíritu Santo, fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Ahora ellos abren la puerta, salen a la calle a publicar lo que era la resurrección del Señor Jesús y llamando al arrepentimiento al pueblo. A ellos, ese día de Pentecostés fueron muy diferentes. Cambiaron la cobardía por valentía. Una persona que recibe el Espíritu Santo no es la misma de antes. Ahora, si se descuida, cae en lo peor. El espíritu cobarde que los apóstoles tenían, ahora lo cambiaron por el Espíritu Santo. Ahora esa cobardía no estaba en ellos, había un poder, una seguridad en ellos al hablar del nombre de Jesús, no importando los acontecimientos que se vendrían en contra de ellos. A ellos les era un gozo sufrir por la causa del nombre. No se corrían, sino que enfrentaban la verdad ante los enemigos. Pedro y Juan estaban preparados en la puerta la hermosa. Esta puerta sería la testigo de este gran milagro que se comenzaría ya en la era de los milagros después de la resurrección de Jesús. Y aquí, cuando ellos ven a este cojo sentado pidiendo, dijeron: es el momento, es nuestra oportunidad de dar a conocer el poder que hay en el nombre de Jesús. Eso fue lo que ellos pensaron para dar testimonio del poder de Jesucristo. Ellos ven esa oportunidad. Ahora, nosotros, si somos guiados por el Espíritu Santo, verdaderamente reconoceríamos quién es el que Dios quiere bendecirlo, como fue que ellos vieron a este cojo. Si fuéramos nosotros así, seguramente tuviéramos esa oportunidad de tener un cambio de esta naturaleza. Pedro y Juan no tenían lo que este cojo pedía. Él estaba pidiendo dinero para subsistir en su vida. Y ahora
llegan cerca y este hombre cojo, hermanos, este no era una cojera, como dijésemos que le faltaba un pie o malformado de un pie. Eran los dos pies que los tenía hacia atrás. Él se sentaba, pero en sus mismas piernas se sentaba. Tuve la oportunidad de ver una persona de esa manera. Era coja, nunca pudo pararse. Murió de esa manera y siempre se veía sentada sobre sus piernas, hablando lo que hablamos nosotros que se llama pantorrillas, ¿no? Al doblarlas, como que se va a arrodillar, no se queda arrodillado, no que se sienta. Así estaba este cojo, sentado en sus mismas piernas. Nunca se había puesto de pie. 38 años nos dice la historia que tenía de vida y ya nació con esa deformación. Nunca se había puesto de pie. Ahora, se llegó el momento. Pedro y Juan se ponen al frente de él y él seguramente estaba esperando a ver si ellos se bolseaban para sacar lo que él pedía. Pero le dice Pedro, no tengo oro ni plata. En otras palabras, no tengo dinero que darte. Se le ha devenido, pues, lo que él quería, lo que él pensaba, se le fue. Pero le dice, lo que tengo te doy. Aquí llama la atención de él. ¿Qué es lo que me va a dar? ¿Qué es lo que tiene para mí? Este hombre se puso verdaderamente atento. ¿Qué era lo que le iba a dar Pedro? Y le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y prontamente le da la mano. Al darle la mano, se realiza ese milagro de palabra. Ahora deja de estar sentado, sus mismas piernas lo levantan. En 38 años, primera vez que él se ponía de pie. Hermanos, realmente para este hombre, ¿qué sería de ese gozo que él tuvo al sentirse sano? Y no solamente sano, sino que con seguridad recibió la salvación también, porque escuchó ese mensaje. Ellos le habían verdaderamente creyendo que le iban a ofrecer dinero, pero ahora le ofrecen más que dinero. Esa sanidad que ahora recibía nuevas piernas para poderse valer por sí mismo, podía andar ya. Y se nos dice tanto en la Escritura como en la historia secular, que echó a correr en todo el recinto del templo, dando alaridos. Hermanos, entendamos, 38 años de estar en el suelo, sentado. Cuando llegaban seguramente a dejarlo, lo tomaban de una mano cada una y colgado, lo dejaban caer así, porque él ya estaba en la formación doblada de sus pies. Ahora él corría, saltaba, gritaba. Todo esto, la gente de lejos escuchó los alaridos y corre la gente para ver qué estaba sucediendo al templo. Y llegan
y ven a este hombre correr y gritar en todo el recinto. No paraba de correr. Cuando la gente se reúne, ahora viene Pedro con un mensaje a este pueblo que se había reunido por curiosidad, pero habían visto un testimonio de lo que Pedro estaba predicándoles, del poder sanador en el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿Quién hubiese podido hacer algo por él? Solamente Jesús era el único que podía darle esa sanidad. Pedro afirma que no fue él el que lo sanó, afirma que fue Jesucristo aquel que crucificaron, aquel que lo mataron, que lo enterraron, pero que ahora está vivo por el poder de Dios. Y por el nombre de Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. Era el testimonio viéndolo, no en palabras. Porque este hombre llegaron a capturar a Pedro y a Juan y él se fue con ellos también. No se quedó ahí, ay, por mi culpa llevaron presos los hermanos. No, él se fue con ellos y se metió a la cárcel también. Quería estar con los apóstoles. Y esto hizo callar al mismo Sanedrín cuando estos pusieron a Pedro y a Juan en el centro e hicieron un círculo para juzgarlos. La historia nos dice que estos del Sanedrín acostumbraban humillar a sus víctimas. Los ponían así y los ponían a temblar. Los humillaban. Ahora hacen lo mismo con Pedro y Juan, pero ahora les sale al revés la cosa. Sus víctimas los humillaron a ellos, porque reconocieron, estos hombres han estado con Jesús. Cuando Pedro y Juan hablaban en cuanto al razonamiento que ellos debían de tener en cuanto a lo que habían hecho, pero no lo quisieron reconocer. Ahora Pedro les dice, este Jesús, el que vosotros matasteis colgándole en un madero, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo iban a permitir que alguien les hablara de esta manera cuando ellos tenían el poder de tenerlo callado? Pero no eran ellos los que hablaban, era el Espíritu Santo en ellos. Y en ningún otro hay salvación. Así es que les está diciendo, si ustedes están creyendo que por otro lado podrán ser salvos, en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Y dice que ellos reconocían que estos hombres habían estado con Jesús y no podían decir nada en contra de ellos, porque el hombre que había recibido la sanidad estaba presente con ellos. Él no se retiró, sino que los siguió, estuvo con ellos. Ahora que para ellos sirvió de un testimonio viviente. Si ellos lo conocían, pues todos los días entraban al templo, veían a este hombre. ¿Qué podían hacer? Solamente la gracia y la misericordia de Dios es la que hace la obra en el hombre. Cuando el hombre se pone en sus manos, se deja guiar por el Espíritu Santo, las cosas cambian. Ya no hay una cobardía. Se nos dice
que estos escucharon hablar a Pedro y a Juan, que les hablaban con denuedo. Denuedo es hablar con valor. Denuedo es hablar con coraje. Denuedo es hablar con gallardía, sin ofender, sin amenazar ni que nada, sino hablando la verdad con toda seguridad. Una persona que lo haya recibido el Espíritu Santo habla de esa manera, sin temor de nada, porque sabe el respaldo del Señor. Ningún hermano o hermana que ha recibido el Espíritu Santo puede sufrir una cobardía de esta naturaleza, de que los enemigos lo hagan callar, de que lo hagan como le sucedió a Pedro cuando negó al Señor. Una muchacha lo puso a temblar con solo que le dijo que él estaba con Jesús. Y maldijo, asegurando. Después otra lo hizo temblar. Después los alguaciles. ¿Ahora qué? Ahora ya no es el Pedro cobarde. Ahora es el Pedro valiente. Con gallardía defiende la fe. Y lo que hace también es mostrar que Jesús vive y vive para siempre, no importando lo que la gente pensara. Los del vulgo quedaron atónitos al oírlos hablar, pero reconocían que habían estado con Jesús. Habían tenido un gran maestro, pero no solamente eso, Dios estaba con ellos. El vulgo, se le llama el vulgo al conjunto de personas que ignoran de lo que se está tratando. Aquí el Sanedrín eran los del vulgo. Ellos creían por otras cosas hablar en contra de Pedro y Juan. Y cuando la respuesta que ellos daban no la entendían, porque habían cerrado su corazón para no entender, para no recibir. Hermano, hermana, nunca cierre su corazón a la palabra de Dios. ¿Cómo se le llama? Es el trono de Dios en el hombre, cuando Dios habita en el corazón de la persona. No puede ser un cobarde, no puede negar una verdad, no puede huir de aquellos que quieren conocer mejor o saber algo de la palabra de Dios. Siempre hay un testimonio que se habla de nuestro Señor Jesucristo. El que anda con Jesús tiene verdaderamente testimonio contra este mundo. Ya les he contado de un diácono que tuvimos allá en Santa Anita, y aquí también estuvo. Diácono. Realmente yo después ya ni saludarlo quería, porque de veras, hermanos, da sentimiento. Personas que parecen ser creyentes y son más incrédulos que los incrédulos. Por motivos de trabajo yo llegué a la empresa donde él trabajaba y lo vi platicando como 5 o 6 trabajadores le habían hecho rueda. Y yo dije, ay, el hermano Tales está testificando de Jesús. Dije, por eso le han hecho rueda. Y para confirmar de que él era creyente, yo de lejos le digo, mi hermano, Señor Jesús lo bendiga. Y él me sale, ¿qué hubo de vos? ¿Qué andas haciendo? Y yo me entré y dije, este cobarde me va a estar esperando en la puerta cuando voy a salir. Y de veras,
Hermano, ¿cómo hermano? Le digo. Mírenme, dice, es que si estos se dan cuenta que yo soy creyente, me comen. Dice. Pero qué desgracia la suya, le digo. Siendo diácono, teniendo a quien hablarle, prefiere unirse a las maldades de ellos que darles el testimonio que está con Jesús. No, pero no, hermano, no puedo, me dice. Qué desgracia, le digo. Pero hablar del mundo sí puede, le digo. Hermanos, no podemos nosotros esconder lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. No podemos esconderlo. Se tiene la oportunidad, aprovéchela. Testifique del nombre de Jesús. Seguramente esta persona anda buscando quien lo oriente para la vida espiritual. En cierta oportunidad les conté, me parece que en un ayuno, de un buen hermano pastor que tenemos nosotros en nuestra organización, que él era sacristán y amaba mucho al sacerdote él. Pero por X razón entró él a un restaurante a comprar no sé qué cosa y lo va hallando con otros sacerdotes cerveceándose. Y cuando lo vio, dice que él sintió que se le fue todo el aprecio que le tenía al padre. Y se le queda viendo y le dice el padre, ¿de qué te admiras? Le dice, y esto es normal. Y le dice él, pues yo ya no llego a la iglesia. Entonces vení, le dijo, te voy a dar un consejo. ¿Qué consejo? Hacete creyente, pero busca a los del nombre de Jesús. Preguntad si son bautizados en el nombre de Jesús y creen en un solo Dios verdadero, allí quédate. Y él dice, ¿quién va a creer que el Padre me dio un gran mensaje? Dice, que nunca creí oírlo de un sacerdote y ahora es un gran pastor. Pues dice que él venía de cierto lugar en la noche y encontró un grupo de hombres y los saludó buenas noches. Y uno de ellos le dijo, que Dios lo bendiga, amigo. Y él le dice, ¿que son creyentes? Sí, somos creyentes. Somos del nombre de Jesús, le dice. Somos bautizados en el nombre de Jesús. Entonces a ustedes los ando buscando, y que les dijo. Imagínense. Un Dios le bendiga, despertó la necesidad de él. Que uno de ellos ya no le dijo buenas noches, no, que Dios lo bendiga. Pues una persona que está en el Evangelio habla las palabras del Evangelio. Si está en el mundo, pues él habla las cosas del mundo, pero nosotros hablamos las cosas de Dios, no las del mundo. Estamos en las cosas del Señor Jesús. Todo aquel que cree en Jesús sufre un cambio de vida, un cambio de actitud. ¿Han sufrido ustedes ese cambio, hermano? ¿Han sentido ese cambio desde cuando vino a los pies de Jesús? Lo que era antes y lo que hoy es. Si no lo siente, búsquelo. Porque es necesario que la presencia de Dios lo guíe a toda la verdad y a toda justicia. Hermano, hermana, ¿tiene testimonio que reconocer de que anda con Jesús? Que la gente le reconozca. Los incrédulos bien le conocen al que es creyente, no le sigue la corriente de sus palabras. Cuando éste le dice alguna cosa fea, le dice, mire, no hable así, porque va a dar cuenta de sus palabras. Ya lo está enjuiciando y le está hablando la palabra de Dios. No le dice otra cosa peor, ¿verdad? No, porque ha sufrido un cambio. Es algo, como decimos, una metamorfosis.
venimos del mundo, ahora pasamos a formar parte de la familia de Dios. La familia del nombre, no somos cualquier familia. Nuestro Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay verdaderamente dudas alguna. Estamos en la verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo afirma. Este libro todo el mundo lo tiene. Tiene las mismas palabras en todo el mundo. Hermanos, tenemos una familia de millones y millones en todo el mundo. Por lo tanto, no somos nosotros los únicos. Hay un pueblo esparcido en todo el mundo que por este bello libro, por la Escritura, es que han creído como nosotros hemos creído a su palabra. La palabra de Dios es la misma, el mensaje es el mismo para todos. Ahora, dependiendo la forma como hay personas lo piensan y creen que como lo hacen es mejor, hay que someterse. ¿Qué dice la Escritura? Esa es la guía, ese es el patrón de nuestro ser en la Escritura.